Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar con este diseño, el primer paso es aplicar una base sobre cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Ahora voy a continuar con el esmaltado y para esto voy a utilizar en primer lugar este esmalte en color rosado que es bien clarito y también es un poco translúcido. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones para que así no te pierdas ni un solo video. Para mi siguiente paso voy a utilizar este esmalte en color morado que yo utilicé para un video anterior pero de uñas de las manos. Se lo voy a dejar por aquí arriba por si no lo han visto aún, van a tener la tarjetita que les va a aparecer por aquí. Y lo que voy a hacer es decorar esta uña esmaltándola solamente aproximadamente hasta la mitad de forma vertical. En el resto de las uñas también voy a utilizar el mismo esmalte color morado, pero en este caso voy a hacer la línea francesa un poquito gruesa, no demasiado, pero no tan delgadita como generalmente lo hago, y voy a utilizar el mismo esmalte, es decir, la misma brochita del esmalte para hacerlo, no voy a hacerlo con ningún pincel. Recuerda que si manchas la piel no hay ningún tipo de problema, puedes limpiarlo fácilmente con un palito de naranjo, algodón y removedor de esmalte o acetona. Ahora voy a utilizar esmalte en color blanco, en este caso es de acabado mate, pero puedes utilizar el que tú tengas a mano o que tú prefieras. Y con un pincel para detalles de 9 milímetros vamos a hacer una línea sobre el francés, es decir, entre el esmalte rosado y el francés, una línea bien delgadita en cada una de las uñas donde lo hicimos. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Ahora con un puntero que sea pequeño, no debe ser demasiado grande para que los puntos no queden exagerados, vamos a tomar el mismo esmalte blanco y vamos a ir haciendo algunos puntos aquí en este borde pegado a la línea blanca. Este es un diseño bien simple que lo puedes hacer tanto con pinturas acrílicas como con esmaltes, y es algo que me piden bastante seguido, que haga diseños únicamente con esmaltes porque algunas no tienen las pinturas acrílicas y les resulta más sencillo. Además me parece que lo pueden hacer fácilmente porque es de trazos bien sencillos de hacer, son simplemente rayas y puntos. Por cierto, yo estoy utilizando esmalte tradicional como generalmente lo hago en el canal. Yo pocas veces he utilizado gel o esmalte semipermanente, como ustedes lo saben, y si en algún momento lo hago les iré aclarando qué tipo de material es y el proceso de aplicación. Ahora en esta uña lo que vamos a hacer es también dividir o marcar, delimitar, como tú lo prefieras, el área morada de la rosada, haciendo una línea bien delgadita a todo lo largo y luego una al lado que va a estar en la zona morada, que va a estar paralela a la primera. Del lado rosado pegado a la línea vamos a ir haciendo algunas pinceladas utilizando un pincel para detalles, pero en este caso va a ser de 6 milímetros, haciendo pequeños trazos en forma de concha o digamos que para formar una especie de encaje.
Ahora vamos a unir la línea principal con las pinceladas que hicimos, haciendo pequeñas rayitas desde el centro hacia el exterior, es decir, uniendo un trazo con otro. En total yo voy a hacer 3 dentro de cada espacio. Ahora, donde quiera que se encuentre una línea con otra, con un puntero y el mismo esmalte vamos a ir añadiendo puntos bien pequeños. Por favor, comparte este video o cualquier video del canal porque me ayudaría muchísimo, como no tienes idea, y te lo agradecería de todo corazón. Esto es algo que no toma nada de tiempo, pero que a mí me ayuda muchísimo. En la línea de al lado de la principal, donde hemos estado trabajando, vamos a añadir algo de detalle también, como hicimos en las uñas donde tenemos el francés, es decir, algunos puntos que van a estar bastante cerca de uno de otro y no van a ser demasiado grandes como lo hicimos en los demás casos. Ahora yo voy a decorar el área que está entre las dos líneas utilizando brillo, glitter o purpurina, como ustedes lo conozcan. En este caso es uno que yo tengo que viene suelto y lo mezclé con un poco de brillo de acabado. Ustedes pueden utilizar el que tengan a mano y solamente con un pincel para detalles de 9 milímetros lo voy a ir aplicando. Y ya nuestro último paso es aplicar brillo de acabado sobre todas las uñas para sellar la decoración. En esta ocasión estoy utilizando un brillo de acabado que es especial para foil o para stamping. Este tipo de brillos de acabado a mí me gustan porque no, digamos que no estropean la decoración y tienen mucho brillo además y no tienen un olor fuerte como generalmente tienen los brillos que nosotras utilizamos generalmente. Yo cuando utilizo esmalte tradicional para hacer algún tipo de decoración y necesito utilizar algún pincel para detalles para hacerlo, lo que hago luego es que limpio el pincel con un removedor de esmalte que no tenga acetona porque suele ser menos abrasivo. Lo que sucede es que yo les recomiendo que tengan pinceles específicos para este tipo de trabajos, porque no todos los pinceles tienen cerdas resistentes y que vayan a soportar no solamente los solventes o digamos que los químicos que tienen tanto el esmalte como los quitaesmaltes. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.